11 al 15. Isaías 1, del 11 al 15. Y me van a perdonar, pero voy a estar leyendo todas mis citas en esta mañana en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Eso va a estar un poco... Por favor, fíjate si esa cosa está grabando. Just in case. Y vamos a... Yo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero no es muy diferente a la que ustedes tienen allí. Es una versión literal igual y es muy buena, la Biblia de las Américas. Bien, dice así la palabra de Dios, Isaías 1, 11 al 15. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos que no me complacen. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están todas llenas de sangre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos hables por tu palabra. En el nombre del poderoso de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Bien, hermanos. Hoy le traigo un tema y el tema se llama la obediencia imprescindible. Obediencia imprescindible. ¿Qué estaba pasando con el pueblo aquí de Judá? Que Dios le habla de una manera tan drástica. Dios le habla y les dice: no me traigan más vuestras ofrendas, el incienso que ofrecen me es abominación. Ya no soporto sus días de reposo. Ya estoy cansado de todas estas cosas. Mi alma aborrece vuestro sistema religioso. El Señor mismo le estaba diciendo al pueblo que no soportaba que se reunieran en asambleas, y que aún más cuando ellos extendieran las manos, Él iba a esconder sus ojos del pueblo, y si multiplicaban las oraciones, Él no iba a escuchar. ¿Por qué el Señor les manda por medio de Isaías un mensaje tan drástico al pueblo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Bien, si usted se quedó ahí en Isaías, hizo bien. Y yo le voy a pedir que vaya al verso 2 y vamos a ver del verso 2 al verso 7. Y vamos a ver qué estaba pasando con el pueblo. ¿Qué estaba pasando? Y dice Isaías: oíd cielos, escucha tierra, porque el Señor habla. Crié hijos y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Y escucha ahora esta comparación. Es una comparación rara, pero es la comparación que viene aquí. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El Señor está diciendo: los animales que no tienen un raciocinio, los animales que funcionan por instinto, conocen a su dueño. Un buey conoce a su dueño. Un asno sabe dónde está el pesebre, lo sabe. Los animales tienen un cierto conocimiento de la persona que se convierte en su dueño. Sin embargo, Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. El Señor le estaba diciendo: ustedes son más brutos que los animales. Y dice el Señor, continúa: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él.
¿dónde más seréis castigados? El Señor dice, ya los he castigado de todas las maneras, como padres. A veces se nos acaban las opciones, dice, bueno, pues ya hablé, ya traté de explicarles que no se puede hacer, ya les di castigos, les hice time out, pues ya entonces agarro el cinto o la chancleta y le doy con el cinto o con la chancleta. Pero cuando ya todas las opciones se me acaban, entonces uno como padre se pregunta, ¿qué hago con este muchacho que todavía no entiende? Pues así estaba el Señor con Israel y les dice, ¿dónde más seréis castigados? O sea, no encuentro un castigo más para darle que los haga entender. Y sigue el Señor diciendo, ¿continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación como destruida por extraños. Esta era la situación del pueblo. ¿Por qué Dios se cansa de sus ofrendas? ¿Por qué Dios se cansa de su sistema de adoración? ¿Por qué Dios se cansa de este pueblo? Porque esto era un pueblo, primero, que no conocía a Dios, segundo, que no obedecía a Dios. No somos nosotros muy diferentes al Judá de los versos que acabamos de leer. Vivimos la peor cristiandad de la historia. Los creyentes no tienen conocimiento del Salvador, ni tampoco lo quieren. Toda su vida cristiana se basa en una relación afectiva, complaciente y profundamente subjetiva. ¿Qué significan estas palabras para los que no entienden un lenguaje demasiado preciso? Son cristianos que basan sus experiencias o su vida cristiana en experiencias emocionales. Para ellos venir al culto, a la palabra, a la iglesia de Dios, es tener una corriente que les sube por el cuerpo, o un calor, o una cosa que les pasa, que los hace retorcerse y hacer cualquier cosa rara allí. Y para ellos eso es la presencia de Dios. Si ellos no sienten esa electricidad o esos escalofríos o esa cosa interactuando con ellos, Dios no se manifestó. No están listos para prestar oídos a lo que la Biblia dice, pero le aceptan cualquier profecía a cualquier loco desquiciado que viene a decirle que van a ser prósperos o que van a ser sanos o que van a ser. La adoración se encuentra completamente dirigida a ellos mismos. Es ese tipo de adoración que se canta en las iglesias donde los creyentes se cantan a sí mismos. No le cantan a Dios, no exaltan su grandeza, no revelan los atributos de Dios ni la obra de Jesucristo en la cruz. No le cantan al Salvador, sino le cantan a los salvados. No le cantan a Dios que hace obras portentosas en medio nuestro, sino que se invitan a sí mismos a alabarse en medio de una subjetividad antibíblica. ¿Y qué le pasa a todos estos creyentes que no tienen una base sólida en la palabra de Dios, sino que dependen totalmente de sus emociones cuando llega la prueba? ¿Qué le pasa cuando son tentados? ¿Qué le pasa cuando viene el momento malo? ¿Qué le pasa? Pues caen. Es como la casa que está puesta sobre la arena, que viene el viento y se la lleva completo. No hay cimientos. Hace poco estuvimos en mi familia envueltos en este asunto de comprar una casa, y las mejores casas que vimos tenían un problema que las descalificó. Inmediatamente las vimos y tenían foundation issues, tenían un problema de la fundación. Tú llegabas y tenías las paredes cuarteadas, las puertas las tratabas de abrir y no se abrían, y vimos casas preciosas con este problema, pero no las hicimos. Qué loco quisiera comprar una casa con problemas de fundación. Y yo digo, los creyentes en estos tiempos tienen problemas de fundación, porque no se asientan sobre las bases que Dios espera que lo hagan, sino que se asientan sobre sí mismos. Y cuando llega el día malo, son arrastrados por la tormenta. ¿Qué pasa cuando llega el momento de obedecer? Pues no obedecen.
no saben, no conocen. Y caen en continuados pecados. Son este tipo de gente que llevan 30 años metidos dentro de las iglesias y pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar en el mismo pecado y vuelven a pecar. Yo me acuerdo de alguien que contaba una historia, no sé si eso habrá sido cierto porque se inventan tantas cosas que es increíble la imaginación de las personas, pero cuenta la historia, no sé si será cierta, vuelvo y lo repito, de aquella hermana que pasaba siempre al altar y empezaba a orar en voz alta y decía: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y allá iba el pastor a orar por la hermana para que Dios quitara las telarañas de su vida. Y cuando pasó como 3 o 4 veces seguidas, el pastor oró de esta manera y dijo: Señor, quita las telarañas de esta hermana, pero mata la araña. A ver si ya no hay más telaraña. Y hay hermanos así, que tienen una araña que todos los domingos les crea telaraña. O todas las semanas, si tienen que venir el domingo a la iglesia, a que le quiten la telaraña. Y el pastor dijo: bueno, pues vamos a mejor matar la araña, a ver si ya no hay más telaraña. Y son esta gente que caen y vuelven a caer en lo mismo y tienen que pedir perdón y restaurarse y vuelven a caer en lo mismo. Si tú estás en esa condición, hermano, este mensaje es para ti. En el día de hoy vamos a ver 7 principios de la importancia de la obediencia y su relación con otros elementos de la vida cristiana. Y vamos a descubrir una cosa importante: los hijos de Dios obedecen a Dios. ¿Ok? A esos que constantemente desobedecen, al final del mensaje usted va a descubrir que no son hijos de Dios. El hijo de Dios obedece. Y tenemos 7 principios que resaltan la importancia de la obediencia. Vamos a ver si antes que llegue la 1 de la tarde podemos hablarlos todos. ¿Ok? Usted va a decir: ay, este tocó hoy que predica largo. Si a ti te molesta una predicación larga, yo te voy a alivianar las cosas. No vengas más a la iglesia, tú eres un inconverso. No vengas más, te estás engañando a ti mismo. Nos pasamos 2 horas y media delante de un televisor viendo una película de Marvel y no soportamos una predicación de la palabra de Dios de 1 hora y media. No vengas más, quédate en tu casa. Ese es tu lugar. Ok, la obediencia y su relación con la palabra de Dios. No se puede obedecer a Dios si no se conoce la palabra. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si Dios se revela en la palabra? ¿Y cómo vas a obedecer la palabra donde Dios se revela si no la conoces? ¿Ok? Tienes que conocer la ley de Dios para poder obedecer la ley de Dios. Vamos a hablar de la persona más confundida de la historia. Y me perdonan todas las mujeres. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver la conversación entre una mujer que no tenía ni la menor idea cuál era la palabra de Dios. Y dice la Biblia: y la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer: escuche, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Viene la serpiente y le dice a la mujer: oye, no me digas que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del huerto. Y allá viene la mujer y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí tenemos una mujer cambiando lo que Dios había dicho apenas unas horas antes. Dios le había dicho, bueno, y me estoy aventurando y especulando a decir unas horas antes, realmente no sabemos qué tiempo había pasado desde que Dios dio el mandamiento de no comer del árbol hasta el momento de la caída. Pero bueno, eso es un poco innecesario entrar ahí. Ahora, Dios había dicho, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nada más, pero sí lo puedes tocar, sí lo puedes podar, sí lo puedes subirte en el árbol y tirarte de él, puedes arrancarle las hojas, también los frutos, pisotear los frutos, hacer lo que quieras con el árbol, excepto comer su fruto. Pero esta mujer añade a la palabra de Dios y dice, no podemos comer de él, ni le podemos tocar para que no muramos. ¿Cuánta gente anda por ahí agregando a la palabra de Dios cosas y más cosas y agregan cosas y la gente les cree y les vuelve a creer? Es increíble. Y aquí vemos a esta mujer que no sabía lo que había dicho, ¿verdad? El Señor. Yo hubiera recomendado que hubiera regresado donde estaba Adán y le hubiera preguntado, vean, ¿cómo fue que dijo el Señor? ¿Que lo tocáramos o que no nos lo comiéramos? Pero ella nada, ella se puso a discutir con la serpiente, ¿verdad? Y entonces la serpiente
a una mujer inexperta en la palabra de Dios, le encaja el aguijón. ¿Y qué le dice? Ciertamente no moriréis. ¿Qué está queriendo decir la serpiente? Dios les está mintiendo. Dios les mintió. Pues Dios sabe que el día que de él tomáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué le prometió a la serpiente a la mujer? Que si comían de ese fruto iban a ser como Dios. Los resultados de las acciones posteriores de esta mujer y de este hombre, usted los sufre cada día de la vida. Y la caída fue el evento más traumático que ha vivido esta humanidad. ¿Verdad que sí? Y fue todo por no conocer correctamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces este es el primer principio. Para obedecer hay que conocer la palabra de Dios. No puedes obedecer sin conocer. Necesitas conocer. Si usted va a la tentación de Jesús, usted se da cuenta que el diablo en 3 ocasiones vino contra Jesús. Aunque hay algunos que dicen que fue más, porque fueron 40 días y 40 noches, lo que esos son los 3 que están reflejados en los evangelios. Eso perfectamente pudo ser. Pero bueno, lo que tenemos de los evangelios es que el diablo viene 3 veces y le ataca a Jesús, y 3 veces Jesús responde ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. ¿Verdad que sí? Qué maravilla fuera que todos los creyentes pudieran resolver esto de la misma manera. Escrito está. Qué maravilla tener un grupo de creyentes en una iglesia que cada vez que vayan a responder a la tentación, que cada vez que vayan a responder a la prueba, que cada vez que vayan a responder a la situación que le viene a su vida, puedan decir, porque escrito está. Escrito está. ¿Verdad? Para obedecer hay que conocer la palabra de Dios. No podemos hacerlo de otra manera. ¿No te gusta esto? Pues este es el evangelio. Hay que conocer la palabra de Dios. No es una calor, no es un calor, ni un calambre, ni una luz que se te aparece, ni una voz que te habla. Olvídate de la religión. Vete al doctor y di, escucha una voz que me habla, para que tú veas lo que te va a mandar el doctor. Te va a mandar con el psiquiatra para que te ingresen y te dan terapia. Eso es exactamente que escucha voces. ¿Está loco? No es una voz que te habla en el oído, ni un calambre, ni nada. Es Biblia. Muchas veces lo he dicho desde este púlpito. El apóstol Pablo dijo, renovaos por medio, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El evangelio es conocimiento, no es emociones, es conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos transforma nuestro entendimiento. Hay que conocer la palabra de Dios para poder obedecer. De lo contrario, puedes estar obedeciendo cosas de hombres. Cosas de hombres. Ok, segundo, la obediencia y su relación con la fe. Bien, la obediencia, una persona para obedecer a Dios necesita fe. ¿Por qué necesita fe? Porque a veces la obediencia pide más allá de lo razonable. A veces tenemos que decir, yo voy a obedecer la palabra de Dios, y cuando tú dices obedezco, lo que te viene son críticas, y lo que te viene son burlas, y lo que te viene son gente diciéndote, incluso tu propia familia diciéndote, pero ¿qué te pasa? ¿No ves que es irracional lo que estás haciendo? Oh sí, a veces parece irracional. Es muy irracional creer en un resucitado que vivió hace 2000 años. Es muy irracional todavía decir que ese resucitado va a regresar a este mundo. Eso es muy irracional. Es totalmente irracional. Ahora, para obedecer necesitamos fe. Y vamos a hablar de uno que le tocó creer cosas difíciles de creer, pero obedeció. Vamos a ir a Hebreos 11:7. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Dice así: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Este hombre se le apareció a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a destruir todo. Ya el pecado de la humanidad llegó al colmo. De mi paciencia, voy a destruir todo. Así que, prepárate un arca, hazla de estas dimensiones, así, asado.
y sálvate con tu familia y los animales que te voy a enviar. Ahora, póngase en el plano de este hombre. Esto que le estaba diciendo Dios era totalmente imposible de creer. Que iba a venir un diluvio, que iba a llover, que iba a inundarse todo, que todo iba a morir. Esto es una cosa totalmente imposible de creer. Por eso es que a veces para obedecer tenemos que creer. Necesitamos fe para creer. Pero este hombre obedeció. Este hombre se puso a construir el arca. Imagínenselo por un momento y vaya allá a aquellos tiempos y que un viejo con sus hijos empiece a construir un arca y se pase 100 años haciéndolo. 100 años. ¿Quién tiene aquí más de 70 años? No quieren ni levantar la mano. Ok, aquí hay algunos que pasan los 70 años, estoy seguro que sí. 100 años se pasó Noé haciendo el arca. Imagínense la burla. Pasaba, Noé, ¿qué está haciendo? Yo un arca. ¿Un arca para qué? Bueno, para que viene un diluvio. Un diluvio. ¿Hacer qué? No, el diluvio va a crecer las aguas y todo se va a inundar y todo va a morir. Y a mí Dios se me apareció y me dijo, y ya seguro usted está pensando, vea acá, espérate, este dijo primero que teníamos que guiarnos con la Biblia y ahora está diciendo que Dios se le apareció a Noé. Hermano, épocas diferentes. En la época de Noé no había Biblia. Y Dios se le apareció a Noé, como se le apareció a Abraham, como se le apareció Jesucristo a Pablo, y ahorita vamos a estar hablando de eso. Pero ya tenemos nosotros la Biblia. No necesitamos apariciones. Tenemos la Biblia, podemos creer lo que dice la Biblia. Ahora, la gente pasaba y le decía, ¿estás loco? Estás en el medio del continente, no hay ni mar cerca, ¿dónde va a haber un diluvio? Pero él seguía construyendo el arca. ¿Y cuándo empezó el problema? El problema empezó cuando se cerró la puerta del arca, cuando Dios cerró la puerta del arca, ¿verdad? Y Jesucristo después, más adelante, en su tiempo de ministerio, él dice, los tiempos del fin van a ser igual que los tiempos de Noé. Todo el mundo se casaba, todo el mundo se iba en casamiento, todo el mundo seguía con su vida. Nadie pensaba que Noé iba a tener la razón. Nadie pensaba que un cristiano loco diciendo que Jesucristo iba a regresar va a tener la razón. Nadie piensa eso. Todo el mundo va a seguir con su vida hasta el día que Jesucristo se manifieste. Y entonces ese día los obedientes van a entender y los desobedientes también. ¿Verdad que sí? Pero se necesita fe para obedecer. A veces es necesario la fe para obedecer. Y ese es el segundo principio. Para obedecer hay que creer la palabra de Dios. No solamente tienes que entender y conocer la palabra de Dios. Necesitas creer que Dios ha hablado en esa palabra. Necesitas creer que en tus manos tienes la fuente de lo que Dios nos ha revelado. De lo contrario, podríamos poner en cuestionamiento la palabra de Dios. Podemos decir, ¿será o no? ¿Será que sí o será que no? Bueno, pues en esa parte necesitamos fe. Necesitamos fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios y entonces podremos obedecer. Vamos al tercero. La obediencia y su relación con el amor de Dios. Y esto es interesante. Escuche. Vamos a ir a Juan 14:21. ¿Qué dice Juan 14:21? Estas son palabras de Cristo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? ¿Cómo yo sé que alguien me ama? Porque me lo dicen a menudo. Y en esto a veces las mujeres se confunden mucho. Porque las mujeres repetidamente, o por lo menos la mía es así, me pide que yo les diga que la amo. Y se dan mucho por este proceso en que uno los mira a los ojos así, todos rosados, y les dice, te amo. Y yo a veces me pregunto, ¿no será más fácil ver todo lo que yo hago por ella y que mi vida ronda alrededor de ella y que lo trate de analizar por acciones y no por palabras? ¿No será más fácil y más confiable? Ella está diciendo que no, pero en mi opinión, si yo fuera mujer, yo me fuera por los hechos. Porque a veces los maridos dicen te amo y por atrás lo que hacen es lo que hacen. Pero Jesús se va conmigo y no con ella. Y Jesús dice, yo sé que alguien me ama cuando toma mis mandamientos y los guarda.
Señor si no hacen lo que yo les digo? No me llamen más Señor, ustedes son una partida de desobedientes, hipócritas. Entonces el Señor dice, yo no creo cuando me dicen te amo, yo no creo eso. Yo creo cuando yo veo que alguien tiene mis mandamientos y los guarda. Por tanto, este es el tercer principio. Sabemos que alguien ama a Dios cuando obedece. Entonces, si lo estiro un poquito el argumento y me voy al primer mandamiento, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo vamos a ver que alguien cumple el primer mandamiento? Oh, lo vamos a saber cuando vemos que esa persona atesora los mandamientos del Señor y los guarda. ¿Cuándo es obediente? ¿Cuándo es obediente? Ahora lo voy a complicar un poquito más. Vamos a ver la obediencia y su relación con la adoración. Y vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento muy conocida por todos ustedes. Primero de Samuel 15, del 21 al 23. Primero de Samuel 15, del 21 al 23. Y dice la palabra de Dios. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y vamos a parar un momentico ahí. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a meter esto en contexto para los que no entienden lo que está pasando. Bien, está Saúl, el rey de Israel, había tenido algunas victorias militares. Entonces Dios le dice a Samuel, vas a ir a donde está Saúl y lo vas a mandar a tomar a los amalecitas. Y vas a ir allá y le vas a decir que va a matar todo el pueblo, que va a matar absolutamente a todos, mujeres, niños, animales, lo va a destruir absolutamente todo. Y cuando lo destruya, y cuando los agarre y los derrote, que lo destruya absolutamente todo. Esto es lo que nosotros conocemos como una guerra santa. Y no solo lo practicaba Israel, porque hay alguna gente que se estremece cuando oye a Dios mandando a Israel a entrar a una ciudad y destruir absolutamente todos sus habitantes. No solo lo hacía Israel, era una práctica de guerra de la antigüedad. Y básicamente lo que hacían era de dedicar toda esa victoria militar a Dios o a los dioses de ellos en caso de que no fuera Israel. E iban con todo y destruían todo y mataban todo, porque supuestamente todo había sido dedicado a su Dios. Quiere decir que básicamente lo que Dios está pidiendo aquí era destruir esta nación para ofrecérsela a él. Sin embargo, Saúl se cruza y no entiende, de ahí la importancia de entender la palabra de Dios. Y cuando empiezan a matar, se dan cuenta que las ovejas y los bueyes estaban gordos. Y dice, oh, espérame, vamos a agarrar las ovejas y los bueyes y vamos a guardarlos para el sacrificio. Entonces tú dices, oh, qué buena intuición tiene Saúl. Saúl está diciendo, vamos a agarrar lo más gordo y lo más bueno de las majadas de allí, de ese lugar, y vamos a guardarlos para ofrecérselos a Dios. Él no estaba pensando comérselo, ni venderlos. Él estaba pensando ofrecérselo a Dios. Y lo guarda. Y también le guardó la vida al rey. Y cuando viene Samuel, porque Dios le dice, ve allá que ya Saúl desobedeció y ya no lo soporto más. Allá se aparece Samuel y le dice, ¿y qué es ese ruido de vacas y de bueyes y de cosas que estoy oyendo? ¿Qué es ese ruido? Que no entiendo bien, porque Dios te dijo que lo mataras todo. Y aquí viene la respuesta piadosa, entre comillas, ¿verdad? Viene la respuesta. Y él dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor. Qué religioso Saúl, qué buena persona Saúl, ¿verdad? Pero también de un ladito del argumento está diciendo, no fui yo, fue el pueblo, ¿viste? Fue el pueblo. ¿A qué les parece eso, verdad? La mujer que me diste por compañera me dio a comer del fruto y yo comí, ¿verdad? De ladito, como diciendo, la culpa no es mía, la culpa es del pueblo. La culpa no es mía, la culpa es del otro, ¿verdad? Y ahora viene la super respuesta de Samuel.
Yo le estoy pidiendo a usted que si usted tiene su Biblia allí, que usted marque esa respuesta. Porque es importante que usted se lleve esa respuesta hoy en su corazón. Y Samuel le dice a Saúl: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, escuche, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Usted oyó? Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Y dice Samuel: la rebelión y la desobediencia es como la idolatría, la iniquidad y la adivinación, que eran uno de los pecados más horripilantes de este tiempo. Y Samuel está diciendo, desobedecer es tan malo como la idolatría. Pero fíjate que cuando ya viene la sentencia contra Saúl, Samuel dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor. ¿Se da cuenta la relación que existe entre obedecer y la palabra que vimos en el primer inciso? Ya aquí no es castigado por desobedecer tanto como por desechar la palabra de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dígalo una y otra vez: obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora vamos a tirar eso a nuestro tiempo. Estamos hablando de adoración, y yo te digo otro principio: hay que obedecer antes que adorar. O mejor, cuando obedeces, adoras verdaderamente. ¿Ok? Si tú te pasas la semana desobedeciendo al Señor, ¿a qué vas a venir a la iglesia? El domingo. ¿A qué vas a venir? Esto es lo que le estaba pasando al pueblo en Isaías capítulo 1. Que el Señor termina diciéndole: ya me tienen cansada vuestras asambleas, y me tienen cansado vuestra religión, y me tienen cansada la oración de ustedes, ya no lo soporto más, porque ustedes se pasan la vida desobedeciéndome y después quieren venir a adorarme. No lo acepto, no lo quiero. El Señor te está diciendo: si tú quieres adorar, primero tienes que obedecer, tienes que ser obediente. O lo contrario, que vienes a mis atrios a reírte en mi cara. Él dice a hollar mis atrios, pero yo se lo estoy diciendo a usted en un cubano, que usted, en un español que usted puede entender, en un español que usted puede entender. Te pasa la semana desobedeciendo, ¿a qué vas a venir el domingo? ¿A reírte en mi cara? Dice el Señor, como si yo no viera tus acciones, como si yo no viera tu comportamiento, como si yo no viera lo que haces, como si yo estuviera ciego, sordo, y no sé nada de lo que pasa alrededor de tu vida, y después vienes el domingo vestido con cuello y corbata a hacerte el creyente. ¿Qué te pasa? ¿A qué vienes tú a encontrar a la iglesia? ¿No está Dios en la iglesia? Antes que adorar, tenemos que obedecer. Ahora, vamos a hablar de la relación de la obediencia y el servicio. ¿Qué es lo que es el servicio? Bueno, el servicio es cuando hacemos algo para Dios, cuando usted dedica alguna cosa que hacer en la obra de Dios, ya sea a ser maestro, ya sea a ser pastor, o ya sea a ser maestro de escuela dominical, o ya sea a hacer cualquier cosa que usted haga, por muy simple que lo haga. A pintar una pared en la iglesia, cortar la hierba, whatever, cualquier cosa que usted haga para Dios. Bueno, pues yo te voy a explicar ahora la relación entre obediencia y servicio. Y vamos a ir a Hechos capítulo 26, 19. Hechos capítulo 26, 19. Y aquí les voy a tener que dar un poquito de contexto para que usted entienda. Por consiguiente, dice Pablo: oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ahora vamos a explicar un poquito lo que está pasando aquí. Si usted va a los versos anteriores a eso, usted se da cuenta que Pablo le está explicando a Agripa su experiencia de conversión. Y le está diciendo: yo iba camino a Damasco, y cuando iba camino a Damasco, se me apareció el Señor
Y el Señor me dijo que yo tenía que servirle predicando el Evangelio a los gentiles. Y cuando oí esto de parte del Señor, yo se lo estoy diciendo en mis palabras, pero en el texto está más desarrollado y más explicado. El apóstol Pablo dice, cuando yo oí la voz del Señor diciéndome lo que tenía que hacer, no fui desobediente a la visión celestial. Quiere decir, el Señor me estaba mandando a hacer algo, pues yo fui y lo hice. Y usted dice, eso está bien, pero vamos a meternos un poquito en la piel de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿O quién era Saulo? ¿Quién era? Bueno, pues, en primera, era un judío recalcitrante que veía a la iglesia como la amenaza a su religión. Veía el cristianismo como una blasfemia y creía que todos los cristianos debían morir. De hecho, llevaba cartas de los sacerdotes para llegar a Damasco a capturar a todos los cristianos que se encontrara. De hecho, ya había tenido participación en la muerte de Esteban. Usted lo sabe mejor que yo. Y este Pablo estaba convencido que estaba sirviendo a Dios cuando hacía estas cosas. Cuando hacía estas cosas. Este era el Pablo que iba. Y si usted estudia un poquito la vida de Pablo, usted se da cuenta que era fariseo. Usted se da cuenta que había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Usted se da cuenta que era un tipo de esto que estaba supuestamente a la luz de los hombres y a la vista de todos como destinado a ser alguien grande en su religión. ¿Verdad? Y estaba lleno y adoctrinado de todas esas ideas. Hasta el punto que había consentido en el asesinato de un inocente para defender lo que creía. Este era el Pablo o el Saulo al que se le aparece Jesús en el camino a Damasco. Y dice Pablo, se me apareció y me dijo, vas a ir a predicarle a los gentiles. Y no fui rebelde o no fui desobediente a la visión celestial. Y este es el quinto principio. Hay que obedecer antes de servir a Dios. Hay que obedecer. Y este paso de obediencia de Pablo en decir, sí, voy a hacer lo que me estás pidiendo, es un gran paso teniendo en cuenta la persona que era y las cosas que creía. ¿Y cuál es la moraleja de la cosa? La moraleja es, si no estás entrenado en el arte de obedecer, no puedes formar parte de los que sirven a Dios. No puedes. ¿Por qué razón? Porque va a pasar que vas a empezar a servir a Dios y va a llegar el día en que vas a hacer algo escandaloso y vas a cometer un gran pecado, y eso lo que va a traer es afrenta a la iglesia de Dios. Y usted los conoce mejor que yo. Gente que han estado en el ministerio de la música, o en el ministerio pastoral, o en el ministerio de cualquier X ministerio, y todo el mundo piensa que son, hasta el día que salen y dicen, no son, ¿verdad? Y hoy tenemos a YouTube que nos ayuda a enterarnos de todo. Usted se mete en YouTube y ahí ve gente que cantaban diciendo que ya no creen en Dios, pastores que robaron dinero o adulteraron o hicieron desastres. ¿Por qué razón? Pues no sabían obedecer y se metieron a servir. No sabían obedecer y se metieron a servir. No se puede. Tienes primero que estar entrenado en la obediencia para poder servir. De lo contrario, lo único que vas a traer es afrenta a la iglesia de Dios. Afrenta. Ahora vamos a complicar un poquito más las cosas. Y vamos a hablar de la relación entre la obediencia y la salvación. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo. Y está hablando de que Cristo se humilló a sí mismo, y esta humillación consistió en hacerse obediente hasta la muerte. Ahora, ¿cómo crees tú que una persona se salva? ¿Alguien se atreve a decir cómo me salvo yo?
Vaya, te lo voy a poner más fácil. Si yo te preguntara cómo yo me salvo, por la fe o por las obras, ¿qué me dirías? No se ve, en el video el único que se ve soy yo. Si usted dice la palabra, la gente no sabe quién está hablando en internet, por lo menos. ¿Ya respondieron? ¿Qué respondieron? Por la fe. Yo no oí. Sí. Respondieron por la fe. Y si yo te diría, o si yo te dijera en esta mañana a ti, que la salvación es por las obras, ¿qué tú me dirías? Explícale. Y yo te voy a decir, hermano, que verdaderamente la salvación es por obras. La salvación es por obras. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar de una forma fácil y que tú la puedas entender. Es más, primero, antes de explicártelo, ya te voy a dar el principio. Y el principio es este. Sin obediencia perfecta no hay salvación. Sin obediencia perfecta no hay salvación. Y vamos a irnos a Edén. Un momentico. En Edén, Dios le dijo a la pareja humana: no puedes comer del árbol que está en el huerto, en el medio, el del bien y el del mal, porque el día que de comer ciertamente morirá. Comieron del árbol y entró el pecado en el mundo y pasó todo lo que ya usted sabe. Ahora, esto nosotros lo conocemos como el pacto de obras. ¿Qué quiere decir? Dios entra en una relación pactual con el hombre. ¿Por qué tenemos que establecer un pacto aquí? Porque es la única manera de garantizar recompensa para el hombre. Piénselo. El hombre y la mujer fueron, ¿qué cosa? Creados por Dios. El universo entero fue creado por Dios. Y el hombre fue puesto allí en el huerto para que labrara y cuidase el huerto y para que se fructificaran y se multiplicaran. ¿Right? Ahora, ¿cuál era la obligación moral de ese hombre para con su creador? Obedecer. Obedecer. Ahora, Dios no está obligado a darle una recompensa al hombre para que obedezca. No lo está. Porque cuando el hombre obedece, el hombre está haciendo exactamente lo que se espera que haga. Obedecer a su creador. ¿Ya? Cuando usted para en los semáforos, cuando usted respeta las leyes, el gobierno no le manda un cheque al final del año, ¿verdad que no? No se lo manda. ¿A quién se lo manda? A nadie se lo manda. Cuando usted cumple con todas las leyes, no viene el gobernador de Texas y le dice: mira, hermano, por cumplir todas las leyes del Estado en este año, te vamos a dar un cheque de $100. ¿No te dicen eso? Por supuesto que no te lo dicen, porque cumplir la ley no significa que necesariamente hay que recompensarte por eso. No hay que recompensarte por eso. Ese es tu deber como ciudadano de este país, o en el caso de Adán y Eva, era su deber como ciudadanos de este mundo, que habían sido puestos allí por un creador muy poderoso, muy santo, muy justo. ¿Verdad que sí? Ahora, por eso Dios entra en relación de pacto, porque Dios, porque es bueno y porque le da absolutamente su gana, le va a decir al hombre: si tú no comas el árbol, yo te voy a dar vida eterna. Y ahí entra el pacto. Quiere decir, el pacto lo que asegura es la recompensa, que Dios no la debe, pero cuando hace el pacto ya la debe. Y le dice: tú obras en obediencia, yo te doy la vida eterna. Pacto de obras. El hombre no obedeció, ya lo sabemos. Todos nacemos pecadores, ya lo sabemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo me salvo? Si yo lo único que hago es pecar y equivocarme, y usted igual. ¿Cómo yo me salvo? Ah, pues tengo que obedecer la ley, ¿verdad? Se le aparece el joven rico y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Jesús? Le dice: ¿tienes los mandamientos? No hagas esto, no hagas aquello, a lo otro y a lo otro. Y ahí viene el tronco y le dice: todo eso lo guardé desde mi juventud. En realidad no guardaba nada, era un hipócrita. Pero bueno, eso es lo que él presumía. Ahora Jesús sí le dice: guarda la ley, ahí está, guárdala, para que seas salvo. Ahora, ¿quieres ser salvo, hermano? Tienes que guardar la ley en obediencia perfecta. No te puedes equivocar, ni una vez. ¿Cuántas veces se equivocó Adán y Eva? Una vez. Y mire todo lo que ha pasado. Nosotros no nos podemos equivocar, ni una vez.
o ya no podemos salvarnos. ¿Ok? Ahora, rapidito, porque yo me prometo a mí mismo no darle muchas cosas profundas a ustedes y termino diciéndolas. Vamos a hablar de la ley. Un momentico. Nosotros tenemos 3 relaciones con la ley. Tenemos una relación natural. Dos relaciones. Una relación natural y una relación judicial. Naturalmente, al ser criaturas de Dios, estamos relacionados con la ley. Y judicialmente también, porque si la incurrimos, entonces viene el castigo. Ahora, Adán y Cristo estaban en una extra relación con la ley, y es con una relación representativa de la ley. ¿Qué significa? Que Adán en el huerto del Edén estaba representándonos a todos nosotros, federalmente hablando. Es lo mismo que hace el presidente de los Estados Unidos, nos representa a nosotros en la ONU y aquí y allá, como ciudadanos de este país. Y Adán nos representaba federalmente allí. Y Cristo también nos representa a nosotros federalmente delante de la ley. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque generalmente nosotros decimos, nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos creen esto? Levanten la mano los que creen que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Casi todos, ¿verdad? Los otros los invito a que se conviertan antes de que se termine el servicio. Pero bueno, la gente dice, somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo les voy a decir a ustedes hoy, somos mitad salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace Cristo en la cruz es pagar el castigo por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Cristo nos quita de arriba el infierno cuando muere por nosotros en la cruz. Pero eso es todo lo que hace Cristo en la cruz. Ahora, si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz por nosotros y ya, ¿ok? Nos hubiera dejado un tremendo problema. Porque nosotros entonces, después de aceptar al Señor y decir, creo con todo mi corazón, era como haberse vuelto nuestra hoja blanca así, todos los pecados son borrados, absolutamente todos los pecados son borrados, pero desde ese día en adelante yo tenía que guardar una obediencia perfecta a la ley. Quiere decir, mis pecados anteriores a los 18 años son perdonados, pero yo no puedo pecar ni una sola vez más, porque ya se me exige guardar la ley para poderme salvar. ¿Y quién de nosotros ha podido guardar la ley perfectamente? Ninguno de nosotros. Ahí es donde Cristo entra en la cruz. Él está en una relación judicial con la ley. Pero cuando Él vivió 33 años sobre esta tierra, Él estuvo en relación natural, porque fue encarnado hombre, y estuvo en relación representativa, porque nos estaba representando a nosotros, y guardó la ley totalmente, fue obediente completamente a la ley. La Biblia dice que no tuvo pecado nunca, que no se halló pecado ni siquiera en su boca. Y cuando Jesucristo guardó obedientemente esa ley, Jesucristo ganó para nosotros la salvación. Ese es la otra cara de la moneda de la salvación. Jesucristo no solo paga el precio por nosotros en la cruz del Calvario y nos libra del infierno, sino que Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia a la ley para que nosotros no tuviéramos que guardar esa ley para salvarnos. Porque ahorita sí vamos a ver que la tenemos que guardar, pero no para salvarnos. ¿Ok? Lo que usted y yo no podemos hacer, que es guardar perfectamente la ley, Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando usted cree en Jesucristo, usted es hecho justo por la justicia de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo fue hecho justo? Porque cumplió absolutamente toda la ley. Por eso es que usted puede ser justo hoy, porque se le imputa por la fe la justicia de Cristo. La salvación es por obras, pero no por las obras suyas y no por las obras mías. La salvación es por las obras de Cristo que cumplieron absolutamente la ley. Ahora, ¿cómo nosotros nos agarramos de eso? Por la fe.
por la fe somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas no salen de la nada, las cosas no salen así como inventadas, no. Las cosas tienen que hacerse. Para uno poderse salvar y llegar al cielo, uno tiene que cumplir la ley. Ningún hombre puede hacerlo, pues Cristo lo cumple por nosotros. Eso es lo que se llama en teología la obediencia activa de Cristo. Se llama así. Y cuando muere en la cruz, paga el precio por los pecados que nosotros cometimos, no por los que cometió Él, porque Él no cometió ninguno. Entonces, cuando Él paga en la cruz, eso se le llama en teología la obediencia pasiva de Cristo. Aunque hay algunos que dicen que no fue tan pasiva, pero no me voy a meter ahí porque entonces lo voy a enredar. Pero son dos caras de una moneda. La salvación sí es por obra, pero es por las obras del Salvador, del mediador, que se llama Jesucristo. ¿Y cómo nosotros nos apropiamos de eso? Por medio de la fe. Entonces, por eso es que las obras suyas no cuentan. Porque si las obras suyas contaran, estuvieran diciendo que son más perfectas que las que Cristo hizo. Y eso es blasfemia. Por tanto, la relación de la salvación y la obediencia es que para ser salvo se necesita una obediencia perfecta. Fíjense lo importante que es la obediencia. Tienes que cumplir la ley perfectamente para poder ser salvo. De hecho, tuvo que venir Dios a la tierra a ser perfectamente obediente para poder ser salvo a los hijos de Dios. Que no son todos los hombres, son solo los que creen. Pero eso es tema para otro día. Sin obediencia perfecta no hay salvación. Miren lo importante que es la obediencia. Y el último punto, y ya termino. La obediencia y su relación con la santificación. Acabo de decir que usted no necesita obedecer a la ley para salvarse, pero usted necesita obedecer a la ley. ¿Lo entendió? Ok, usted no necesita guardar los mandamientos, ya sean los 2 resumidos de Cristo o los 10 de la Torá, que ya está por Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Usted no necesita guardar esa ley para salvarse, pero usted necesita guardar esa ley. Vamos a leer 2 textos. Primera de Pedro 1:2. Dice así: elegidos según el premio, no es premio, es previo. Perdón, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, escuche, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sea multiplicada. Aquí Pedro está diciendo que toda la obra salvadora ha sido para que el Espíritu Santo pueda santificarnos y para que por medio de la santificación nosotros podamos obedecer a Jesucristo. Pero ya vimos ahorita que el Señor dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo tú vas a obedecer a Jesucristo esperando que venga y te hable en el oído? No. La ley está puesta en la Biblia. Jesucristo dijo lo que tenías que hacer. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Él. Pues tú tienes que obedecer a Jesucristo obedeciendo sus mandatos. Pero no los puedes obedecer a menos que el Espíritu Santo te santifique. Vamos a leer otro texto, Romanos 1:5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, este es Pablo, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué está promoviendo Pablo aquí? La obediencia a la fe. ¿Qué significa la fe? La fe aquí ha de verse como el evangelio, lo que está revelado en la escritura, ¿ok? No la fe que usas para salvarte. Ahora, Pablo está diciendo, hemos recibido gracia para promover la obediencia. Por tanto, el creyente no guarda los mandamientos o no obedece a Dios para salvarse, porque ya eso lo hizo Cristo. Pero el creyente es santificado por el Espíritu Santo para que obedezca. De hecho, si no fuera por esa obra maravillosa del Espíritu Santo que se llama santificación, no pudiésemos
obedecer en lo absoluto. ¿Ok? Pero por medio de la santificación, Dios nos capacita para obedecer. Y aquí viene el último principio y el número 7 de esta tarde. Y dice así: la obediencia es el resultado de la santificación. Y ahora es cuando yo me pongo pesado y les digo a ustedes, hermanos, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Yo te voy a dar una herramienta eficaz para saber si tú eres un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces ahora tú piensas y dices, ok, yo me convertí, en el caso mío, en el año 1998. ¿Ok? Me convertí. Era un adolescente que tenía más hormonas vuelto locos en la cabeza que conocimiento de Dios. ¿Ok? 1998. Y ahora estoy aquí, 2021, ya sin hormonas. Y con algo de conocimiento. Y yo tengo que decir, ¿obedezco hoy yo más que antes? Si la respuesta es sí, yo soy un hijo de Dios. Porque eso significa que el Espíritu Santo por 21 años o 23 años, I don't know, ha estado trabajando, y lo que antes me era difícil obedecer, ya obedezco con más facilidad, porque es el Espíritu trabaja y yo practico. El Espíritu trabaja y yo practico. Antes era difícil decir no, ahora es más fácil decir no. Antes era más difícil obedecer, ahora es más fácil, porque ya han pasado el tiempo y el Espíritu Santo ha hecho su trabajo. ¿Verdad que sí? No soy yo, es el Espíritu Santo. Pero si usted lleva un tiempo en el Evangelio y usted todavía está luchando con sus pecados iniciales de la misma manera que ha luchado siempre, usted no es cristiano. ¿Usted lo entiende? No gaste dinero ofrendando, ni venga a la iglesia, ni se preocupe. Usted dice, esta es la primera iglesia donde votan a la gente. No, en realidad no lo voto. Si ustedes se quieren quedar, quédense. De todas maneras, miren bien, uno no se deprime por la poca gente. Pero yo lo que no los quiero engañar y que piensen que son salvos, pues no lo son, no lo son. Porque el verdadero creyente va obedeciendo más cada día. Y obedece más, porque ama más. Y porque es más santificado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el creyente. Obedece. Y no solo se acostumbra a obedecer a Dios, sino que se acostumbra a obedecer a cualquiera. Simplemente obedece. Porque se vuelve manso, porque se vuelve humilde, y porque sabe que cuando obedece, glorifica a Jesucristo. Voy a mirar un poquito hacia atrás. Filipenses capítulo 2. Estábamos hablando de que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Qué bonito, ¿verdad? Pero si usted va al principio de esos versos, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, no lo está poniendo ahí Pablo para que tú digas, oh wow, cómo se humilló el Señor, oh wow, cómo obedeció al Señor. No lo está poniendo solamente para eso, lo está poniendo para que el mismo sentir que hubo en Jesucristo lo haya en ti y lo haya en mí. De la misma manera que Cristo se humilló, yo me tengo que humillar. ¿En serio, hermano? ¿En serio? De la misma manera que Cristo obedeció, yo tengo que obedecer, porque de lo contrario no hay ningún espíritu haciendo ninguna santificación. Y yo me estoy engañando a mí mismo. Y yo sé que a veces obedecer es humillante, pero si te cuesta humillarte, tú no eres creyente. ¿Qué tú esperabas aquí? Si el Salvador nuestro, Dios de los cielos y la tierra, segunda persona de la Trinidad, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, ¿qué tú estabas esperando que ibas a tener que hacer tú? Por Dios de los cielos. Tenemos que humillarnos y ser obedientes hasta la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer. Como dicen en Cuba, las órdenes se cumplen y después se discuten. Así lo dicen. Y hay muchos que hacen así. Y si lo hacen así para un gobierno que oprime a su pueblo, ¿por qué no lo voy a hacer con el Dios que me salvó y que pagó un alto precio por mí?
¿verdad? Ahora, en cuanto a la salvación, y estoy concluyendo, sabemos que tenemos que confiar en la obra perfecta de Jesucristo para ser salvos. Pero en cuanto al resultado de esa salvación, creemos que el creyente, por medio de la santificación, es asistido para obedecer a Dios. Y esta obediencia es el distintivo de que conocemos su palabra. Es prueba de nuestra fe. Es nuestra manera de decir que amamos a Dios. Cuando obedecemos, adoramos y podemos adorar. Cuando obedecemos, servimos y podemos servir. Y todo gracias a la obra perfecta de Jesucristo, que obedeció en todo para darnos esta salvación y por medio de la santificación nos ayuda a nosotros a obedecer. Por tanto, la obediencia es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, mi trabajo hoy no es que tú te sientas demasiado condenado, sino que tú sientas la importancia que tiene para nosotros obedecer. Porque a veces nos volvemos flojos y a veces pensamos, ay, voy a pecar aquí y después me arrepiento. No, el pecado no forma parte de la vida de los hijos de Dios. Nuestra respuesta inicial ante las cosas de la vida y las pruebas y las tentaciones tiene que ser obedecer. No podemos tener en la cabeza, voy a pecar y después me arrepiento. Eso es un pensamiento de impíos. El creyente tiene que obedecer en primer lugar. A veces la prueba va a ser demasiado fuerte y la cosa va a ser demasiado dura y a lo mejor nos va a traicionar las circunstancias y nuestro carácter y vamos a caer. Pero esto no puede ser una práctica continuada, o de lo contrario estaríamos invalidando la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios nos exige obediencia. Tenemos que obedecer. Hay que obedecer. Ahora, en el caso tuyo o mío, si hemos estado luchando contra esto y nos sentimos mal ahora porque no hemos obedecido lo suficiente, quiero decirte que no es para que te deprimas totalmente, porque de la misma manera que puede haber solución para ti, Dios también dio la solución a aquellos israelitas que Dios les dijo que ya no lo soportaba más y que leíamos al principio del mensaje. Isaías 1 del 16 al 20 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice el Señor, y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Tenemos que obedecer. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, esto no es un juego. El Evangelio no es un jardín de rosas donde vivimos la vida rosada y donde nos creemos más buenos que los demás. Esto es una cosa seria. Señor, nuestra salvación ha costado la sangre de tu Hijo, el sacrificio de su vida. Señor, y tú has enviado tu Espíritu Santo a que haga una obra santificadora en todos nosotros. Tu palabra nos manda a obedecer. Tú nos mandas a obedecer. Lo primero que queremos hacer es pedirte perdón cuando descaradamente y descuidadamente pecamos sabiendo que eso deshonra tu nombre. Señor, te pedimos perdón sinceramente y te pedimos también tu ayuda. Ayúdanos a templar nuestro carácter. Ayúdanos a hacernos fuertes delante del enemigo, delante de la tentación y delante de cualquier cosa que nos haga flaquear. Tú nos has dado todo lo necesario, Señor, y te agradecemos por eso, para estar firmes en el momento de la prueba. Tú nos has dado todo lo necesario para decirle no a el pecado. Ayúdanos a pecar menos, Señor. Ayúdanos a glorificarte más. Ayúdanos a aprender que humillándonos a nosotros mismos hacemos
tus obras. Ayúdanos a aprender que obedeciendo seguimos tu ejemplo. En el nombre de Jesucristo, Padre, haz que tu iglesia pueda resplandecer en la santidad en medio de este mundo que se deteriora moralmente y en todas las otras áreas de la vida. Ayúdanos a obedecer, Señor, y ser luminares en esta oscuridad que se intensifica por día. Bendice tu pueblo, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.